Cerrar ahí la puerta, si eres tan amable, gracias. Vamos a empezar lección nueva, libro nuevo, y vamos a estar hablando de algo, desde mi punto de vista, muy importante, vital, en nuestra vida como creyentes, que es del Espíritu Santo, ¿vale? La lección se llama El Espíritu del Dios Vivo. Vamos a estar hablando de la doctrina del Espíritu Santo. Y yo, en primer lugar, os pregunto, a ver cuál es vuestra opinión. ¿Creéis que en las iglesias que podemos considerar bajo denominación o evangélicas, se habla mucho o se habla poco del Espíritu Santo? ¿Qué creéis? ¿Qué dice Irra? Depende de la denominación. Venga, ya empezamos. Depende. ¿De qué depende? Depende de la denominación en la que se... Esto es una pregunta cerrada. ¿Mucho o poco? Poco. Yo digo que se habla mucho, pero de manera distorsionada. Bien, esa me gusta. Yo estoy de acuerdo con el hermano Jesús. El hermano William dice que poco. Y no me digas depende. ¿Mucho o poco? ¿Qué pensáis? Además, al Espíritu Santo le achacan todo. Sí, Todo, bien. así, ni siquiera de la Biblia, sino el Espíritu Santo dice, el Espíritu Santo da, y a la final las evidencias demuestran que no es el Espíritu Santo. En cuanto a la doctrina bíblica, el Espíritu Santo se habla poco. Todo el mundo habla del Espíritu Hablo Santo. de si se nombra mucho, si se habla mucho. Yo creo que se habla mucho. Sí. ¿No? Yo creo que se habla mucho del Espíritu Santo, pero ese hablar mucho, que se habla del Espíritu Santo, se habla muchas veces más desde un punto de vista más de experiencia, ¿verdad? Con mucho énfasis en esa experiencia supuestamente recibida del Espíritu Santo que de lo que la Biblia enseña sobre el Espíritu Santo y su obra en los creyentes, ¿vale? Se habla mucho, pero más, insisto, desde mi punto de vista, desde un punto de vista experimental o de experiencia, de lo que yo experimento por la obra del Espíritu Santo, que de lo que el Espíritu Santo o de lo que la Biblia habla acerca del Espíritu Santo y de su obra en los creyentes. Nosotros en este libro, en esta lección que empezamos hoy, vamos a estudiar en primer lugar acerca de la persona del Espíritu Santo. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver algunas maneras en las cuales el Espíritu Santo ministra al creyente a día de hoy. Vamos a hablar también, por supuesto, de los dones del Espíritu Santo y vamos a hablar finalmente del ministerio del Espíritu Santo en la iglesia local. Como decía al principio, creo que es una doctrina tremendamente importante, ¿verdad? Tremendamente importante hablar o conocer lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo y de su obra. Vamos a intentar ver qué implica esto para nosotros, qué tiene esto para mí y qué debo hacer yo ante esta enseñanza, ante esta doctrina, ante esta verdad que vamos a estar viendo. La vitalidad, el poder, la productividad del creyente y también de la iglesia local no la podemos disgregar o no la podemos separar, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente o en la obra de la iglesia local. El conocimiento puramente de la doctrina no nos sirve si no tenemos una relación correcta, no tenemos ese conocimiento necesario para andar, ¿verdad?, en el poder del Espíritu Santo. Y yo os pregunto, y ya nos empezamos a meter en vereda, dale, o en la lección, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. A ver. Bien, la tercera persona, bien. Por ahí dice Pepe, Dios también. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Nuestro ayudador, un ayudante. ¿Qué más? Nuestro consolador. Consolador, habla también la Biblia de ese título, ¿verdad?, de consolador. ¿Qué más? La luz en la mente. La luz en la mente, como la que me están dando a mí aquí, así. Quiero Bien. decir que no nos quita la ignorancia. Vale, ¿qué más? ¿Quién da más? ¿Quién nos redarguye? Quien nos redarguye, ¿verdad?
Bien, vamos a leer este primer texto, Evangelio de Juan. Voy a pedir, como siempre, a mi ayudante, primero Carlos, por favor, que me lea Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Para que esté con vosotros para siempre. Consolador, se ha dicho antes. Muchas veces cuando hablamos de la palabra espíritu, parece que estamos hablando de algo como etéreo, ¿no? Me viene así un poco como la mente como una especie como de vapor o un aire o una cosa así, ¿no? Que va como Casper, ¿no? Así. Algo muy impersonal, ¿no? Algo, como digo, que hablamos de manera etérea. Nos es difícil entender que el Espíritu Santo es ¿qué? Lo ha dicho antes Clara por aquí. Jenny, más alto. Una persona, pero esto es lo que nosotros creemos, pero no es ni mucho menos lo que se ha creído siempre por algunas iglesias de la antigüedad, ni lo que se cree ahora por otras iglesias más bien denominadas sectas, ¿verdad? Había algunas iglesias que durante los primeros siglos hablaban del Espíritu Santo como algo, como decimos, algo etéreo, como una especie como de espíritu, una forma de existencia de Dios y no como una persona. Sin embargo, vamos a ver cómo el Espíritu Santo es una persona y que hay, como ha dicho, no sé si ha sido Pepe o Carlos, es Dios, hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué características tiene una persona? Yo, por ejemplo, ¿vale? Yo tengo unas determinadas características, aparte de físicas, de personalidad, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos una serie de características que son lo que nos definen a cada uno de nosotros como persona, ¿no? Podemos decir, pues este es más introvertido, este es más cariñoso, este es más, no sé, características personales, ¿verdad? Que es lo que definen a una persona, son rasgos de personalidad. He estado mirando un poco acerca de esas características y hay estudios que definen esas características, entre otras, como curiosidad, conciencia, sociabilidad, amabilidad, ansiedad, vulnerabilidad, ¿vale? Sin embargo, podemos identificar como esa personalidad, como esos rasgos de personalidad, al menos tres cosas fundamentales, ¿vale? Al menos tres cosas fundamentales. Una de ellas es el intelecto, la otra es la emoción y la tercera es la voluntad. Y vamos a estar hablando de ellos, intelecto, emoción y voluntad como rasgos o características que pueden definir a una persona. Y vamos a ver si el Espíritu Santo cumple con estas características o rasgos que hemos estado identificando. El primero de ellos es intelecto, es decir, vamos a ver, porque hemos hablado claramente, creo que hay una común opinión en todo ello, si no alguien no está de acuerdo, por favor, que levante su mano, que el Espíritu Santo es una persona, ¿verdad? Posee atributos de una persona. Dame la siguiente, por favor, Juan Carlos. Posee atributos de una persona. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que posee intelecto. Vamos a buscar, Pepe, por favor, con Romanos capítulo 8, versículo 27. Romanos 8, 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Qué nos dice aquí el apóstol Pablo? Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención, ¿verdad? Es decir, posee un intelecto, es una persona que tiene una capacidad de ¿qué? De saber, ¿verdad? Una capacidad de saber. Raquel, búscame por favor 1 Corintios 2:11. 1 Corintios 2:11. Tiene una intención y por lo tanto tiene una capacidad intelectual para tener un conocimiento. 1 Corintios 2:11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas
El Espíritu de Dios conoce, ¿vale? Tiene un intelecto, las cosas de Dios, dice en la segunda parte del versículo, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos permite conocer a Dios, conoce las cosas de Dios, tiene una capacidad para saber. Volvemos a lo que hemos hablado antes, esa influencia, esa cosa como etérea, como no tiene una capacidad de saber, no tiene un intelecto, no tiene un pensamiento racional, que sí tiene una persona. Por lo tanto, en este primer punto podemos definir que el Espíritu Santo tiene un intelecto, posee un atributo de una persona. ¿Cuál es la segunda cosa que he dicho yo? Que posee intelecto, la segunda, emoción. ¿Qué tipo de rasgo de personalidad podemos meter dentro de emoción? Tristeza. ¿Qué más? Compasión. Gozo. ¿Qué más? Una cosa etérea, una especie de ser volador sin nada, ¿tiene emociones? No. Vamos a buscar, me había quedado ahí, Marisa, por favor, Efesios 4:30. Efesios 4:30. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava. ¿Está bien esa? No, Efesios, Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Una persona tiene sentimientos, ¿verdad? Lo hemos hablado antes, gozo, ansiedad, tristeza, ¿verdad? Son características o rasgos propios de una persona. Aquí, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que no contristemos. ¿Qué sentido tendría esta exhortación del apóstol Pablo hablando de entristecer o de contristéis al Espíritu Santo de Dios si el Espíritu Santo de Dios no es una persona y por lo tanto no puede ser contristado, ¿verdad? Evidentemente aquí nos está hablando de una característica o de un rasgo de una persona. La advertencia, ¿verdad?, del apóstol Pablo que nos dice aquí nos hace recordar que el Espíritu Santo es sensible ¿a qué? Al dolor, al pecado. Al pecado, ¿verdad? Es sensible al pecado. Se entristece cuando nosotros rehusamos cambiar nuestros viejos hábitos de pecado por los hábitos nuevos de una vida regenerada, ¿verdad? De esa vida nueva que nos habla 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. Por lo tanto, vemos que el Espíritu, vamos a darle ahí, Juan Carlos, tiene atributos, vale, el anterior, perdona. Ahí está, tiene atributos de persona, hemos visto que tiene capacidad de saber, tiene intelecto, tiene una capacidad intelectual y hemos visto que tiene emociones, dos rasgos propios de una persona. ¿Cuál había dicho yo que era el tercero? No sé si lo recordáis, intelecto, emoción, voluntad. Voluntad. Nosotros como persona tenemos una voluntad, ¿verdad? Una capacidad para coger y tomar decisiones, para hacer algo. Vamos a ver qué nos dice, por favor, Lucio. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Dice así: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cómo reparte estos dones, estos ministerios? ¿Cómo reparte el Espíritu cada uno de ellos? Como Él quiere. Es decir, que tiene una voluntad a la hora de hacerlos, tiene una decisión soberana a la hora de actuar. Por lo tanto, estamos viendo aquí tres cosas fundamentales, tres rasgos que nos definen al Espíritu Santo como una persona. Hemos visto que tiene intelecto, capacidad de saber, hemos visto que tiene emociones, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, y hemos visto que tiene una voluntad. Pero no solo posee
atributos de una persona, sino que además, ahora sí le damos, Juan Carlos, por favor, ejecuta las obras de una persona, es decir, el Espíritu Santo hace muchas cosas que solo una persona podría hacer. Vamos por ahí detrás, hermano Lizardo, por favor. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues debemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué hace el Espíritu Santo por nosotros? Intercede. Es decir, intercede por nosotros, ¿y eso qué es? Ora por nosotros, ¿vale? Ora por nosotros. La oración es un ejercicio que solo una persona puede ocuparse, que solo puede hacer. La oración supone un conocimiento, lo hemos visto antes, ¿verdad? Ese intelecto supone también un proceso de pensamiento ordenado y supone también una voluntad a la hora de coger y orar. El Espíritu Santo intercede y por lo tanto ora por nosotros. Cuando nosotros no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo nos ayuda a saber cómo orar. Ana, por favor, búscame Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Vemos también aquí ese espíritu de ¿qué? De gracia y de oración. El Espíritu Santo intercede por nosotros, ora por nosotros, trae la gracia del Señor y esa gracia produce la tristeza que lleva al arrepentimiento y al perdón. Vamos a ver a continuación Jesús, por favor. Vamos a Efesios capítulo 3, versículo 16. Efesios 3, 16. Sí, por favor. Dice lo siguiente: para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, nos da fortaleza, nos da poder, son obras específicas que ejecuta el Espíritu Santo. Entonces hemos visto que intercede por nosotros, nos da fortaleza, nos da poder, pero ¿qué más cosas hace el Espíritu Santo? Clarificar las ideas. Clarificar. Lo que hacemos en la conciencia. Eso que tiene que ver con clarificar las ideas, tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es que el Espíritu Santo nos enseña. Hemos leído antes Juan 14, 26. ¿Alguien que me lo pueda leer por ahí detrás, por favor, hermana? O Tania, o por ahí, Graciela. Juan 14, 26. Lo ha leído antes Carlos, pero volvemos otra vez a ese texto. Juan 14, 26. Ah, perdón. Había unido el 14 y el 6, pero se me había ido... Vale, pues entonces Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué le dijo aquí el Señor Jesucristo a los apóstoles? Que les iba, el Espíritu Santo, que iba a enviarles, les iba ¿a qué? A enseñar, a dar esa luz, ¿verdad? ¿Esa luz para qué?
comprender lo que había hecho, pero también para una obra muy específica, lo tenemos en la Gran Comisión también, y para algo también muy concreto, ¿verdad? Aquí en este versículo que ha leído Graciela, dice, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Y eso para qué sirvió? Para ser testigos. Para escribir el Nuevo Testamento, hermanos, de ser testigos. Entonces, por supuesto que sí, pero aquí estamos hablando, dice que enviará en su nombre y os enseñará todas las cosas y os recordará, para que cuando los escritores del Nuevo Testamento se sentaron y se pusieron a escribir y pudieran recordar todo lo que yo os he dicho, les dio esa capacidad a través del poder del Espíritu Santo para escribir el Nuevo Testamento, las Sagradas Escrituras, a los apóstoles. Al final, ¿quiénes escribieron el Nuevo Testamento? Los apóstoles, ¿verdad? Escribieron el Nuevo Testamento. Solo una persona puede instruir a otra. Esa capacidad de enseñar es una obra propia de una persona. Vamos a ver qué más obras propias de una persona ejecuta el Espíritu Santo. Graciela, ahora sí, Tania, ¿verdad? Búscame Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 2. Hechos de los Apóstoles 13, 2. Ministrando estos al Señor y ayudando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que les llamó. ¿Qué vemos aquí que hace el Espíritu Santo? Toma decisiones, hemos hablado antes de la voluntad, habla, ¿verdad? Hemos leído ahí, versículo 2, dijo el Espíritu Santo habla, ejecuta obras propias de una persona. Al lado tu hermano, si me puede buscar, Juan 16, 8 al 11, Evangelio de Juan, capítulo 16, Evangelio de Juan, capítulo 16, versículos 8 al 11. de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿De qué nos habla aquí? Que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Convence, ¿verdad? También otra obra propia de una persona, convence. Y ahí en ese mismo texto, por favor, tu hermano al lado, Aldo, ¿me puedes leer también ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 16, el versículo 13, por favor? ¿Qué más hace aquí el Espíritu Santo? Guía, ¿verdad? Y también hemos visto aquí, habla, ¿vale? Que le hemos comentado también antes en Hechos capítulo 13, versículo 2. Por lo tanto, vemos aquí, no solo hemos visto características, intelecto, emoción, voluntad, sino obras propias de una persona. Enseña, instruye, habla, convence, guía. Pero vamos un paso más allá. Dale la siguiente, por favor, Juan Carlos. Posee los títulos de una persona. Posee los títulos de una persona. La palabra griega para referirse a espíritu es la palabra neuma, de la cual surgen otras palabras como neumología, neumonía, incluso neumático, ¿vale? Esa palabra neuma es una palabra que podemos decir que es neutra. Sin embargo, en la Biblia se utilizan pronombres masculinos para hablar de esta palabra en concreto. Vamos por ahí detrás. Lisbeth, por favor, me puedes buscar ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Vamos a ver esos pronombres personales, masculinos, que se utilizan aquí. Lo primero, antes de que lea la hermana, que es un pronombre personal, ¿cómo lo podemos identificar en castellano? Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Bien, pero por ejemplo, en el caso de él, ¿cuál es la diferencia de el hermano a decir, por ejemplo, él hizo no sé qué? Muy bien, aprobado en lengua. Vamos a verlo ahí, hermana Lisbeth, por favor, vamos a fijarnos en eso, ¿vale? Estamos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Bien, tenemos ahí ese texto, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él, con tilde, él, pronombre personal, masculino, persona, él os dará testimonio acerca de mí. Vemos aquí cómo se identifica a ese él como una persona utilizando ese pronombre personal cuando es en el texto griego, esa palabra espíritu es neutro. Vamos a ver algún ejemplo más. Al lado, Luis, búscame también en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas que os recordará todo lo que yo le he dicho. Vemos aquí de nuevo, Él os enseñará, ¿verdad? Él con tilde, todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo podemos ver también, para el que quiera incidir más, versículo 17 también lo podemos ver de ese mismo texto en Juan capítulo 14, versículo 17. Esta forma, él designa a una persona de la que se habla en oposición con la persona que enuncia el mensaje. La persona, por ejemplo, en el versículo 26 que ha leído la hermana Lisbeth, versículo 26 del 15 o también en el 26 del 14, quien está enunciando el mensaje, ¿quién es? El Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el Señor Jesucristo que está hablando. Entonces aquí ese pronombre él se utiliza para definir o para designar a esa persona de la cual se está hablando por oposición a quien emite el mensaje. Quien emite el mensaje es el Señor Jesucristo, la persona de la cual se está hablando es el Espíritu Santo. Ese énfasis en la personalidad del Espíritu se hace a través de la repetición de esos pronombres personales. Por lo tanto, recopilo. El Espíritu Santo es una persona, hemos visto características o atributos de una persona, ejecuta las obras de una persona, posee los títulos de una persona. El hecho, además de que el Espíritu Santo es una persona, nos ayuda a pensar o a entender que Él tiene capacidad para entendernos y para ayudarnos como una persona. Porque ¿qué cosas puede hacer una persona por nosotros y con nosotros que algo impersonal no puede hacer? ¿Qué cosas? Empatizar, bien. Consolar, bien. Inspirar. ¿Qué más? Enseñar, lo hemos visto también. Bueno, comprender es un atributo casi más de una persona, es decir, estoy pensando en cosas que, por ejemplo, yo puedo ayudarte a ti o tú puedes ayudarme a mí. Enseñar, inspirar, no sé qué más se ha dicho por ahí también, comprender no tanto, consolar también se ha dicho, ¿verdad? Son cosas que puede hacer y que un espíritu, entendiendo como espíritu como algo etéreo, impersonal, no se puede hacer, sino que al ser una persona puede o tiene capacidad de entendernos y de ayudarnos. Es también un consolador para nosotros, ¿verdad? Y a su vez es consolador pensar que los creyentes no tenemos una cosa impersonal, sino que tenemos una persona que está a nuestro lado y que no es algo frío o, como digo, impersonal. Un amigo celestial, tierno, compasivo y omnisciente que conoce el camino y que nos guía. Vamos a terminar ahí con ese texto. Nos hace comprender. Eso es. Hacemos algo y es malo y podemos no entenderlo. No, te hace que tú te sientas culpable de ese mal. Al ser algo impersonal no tendría esa capacidad pero al ser una persona que va contigo, te ayuda a saber que no es algo frío o impersonal, sino alguien que va a nuestro lado, que nos consuela, ¿verdad? Ese consolador no es otra cosa la palabra de alguien que va a tu lado, que te va acompañando y te va guiando. Y vamos a ver ahí el último texto, por ahí detrás, Romanos 8:14, si me puedes buscar, por favor, Romanos 8:14, y con eso terminamos esta parte de aquí, Romanos 8:14. Todos los que son guiados, ¿verdad? Nos guía en este camino. Por lo tanto, hemos establecido ya que el Espíritu Santo es ¿qué? Una persona, ¿vale? Eso ya lo tenemos claro. Pero esa persona,
como yo, persona grande, pero estoy limitado. Yo soy capaz de hacer todo, soy capaz de hacer muchas cosas, pero ¿soy capaz de hacer todo? No, ¿verdad? Ni yo ni ninguno de nosotros. Somos personas, pero por definición, como seres humanos que somos limitados, ¿verdad? Somos limitados. ¿El Espíritu Santo como persona está operando con las restricciones propias de un ser humano? No, ¿por qué? Porque es Dios, es decir, a la pregunta ¿qué clase de persona es? Es Dios, ¿verdad? El siguiente punto que vamos a ver es que el Espíritu Santo es una persona, pero con un adjetivo al lado. Dale, por favor. Es una persona divina, ¿verdad? Es una persona divina. Y vamos a ver que esto, aunque nosotros lo podamos aceptar, hay determinadas creencias, sectas, que no piensan así. No piensan así. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen que el Espíritu Santo sea una persona, sino que creen que es una fuerza de Dios, una extensión del poder de Dios para cumplir su voluntad en la tierra, una especie de ayudante, pero cuya acción depende o está subordinada a Dios. ¿Vale? Es un ayudante, no una persona en sí misma, no una parte de la Trinidad, sino una especie de fuerza. Tampoco los mormones creen en el Espíritu Santo como una persona, sino como algo impersonal o como una especie de influencia o espíritu que está por ahí, pero no como una persona. Y no estoy hablando y no estoy remontándome a tiempos pretéritos, estoy remontándome a día de hoy a creencias que están a día de hoy. Sin embargo, la Biblia nos enseña que es una persona y nos enseña que es una persona divina. Y vamos a irnos a Hechos de los Apóstoles. Me había quedado por ahí detrás, le toca a Juan Carlos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, un texto muy conocido, Ananías y Zafira. ¿Recordáis o os pongo en contexto? ¿Vale? Creo que todos recordamos, ¿verdad? Estaba ya ahí la iglesia y cómo compartían, ponían todas las cosas en común, y era común, valga la redundancia, que los hermanos fueran allí, vendieran sus propiedades y lo llevaran a la iglesia, en este caso a los pies de los apóstoles. Vamos a ir ahí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 1, y seguimos uno cada uno, Juan Carlos, Marvin y así en adelante, hasta el versículo 5, del 1 al 5. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Y sustrajo el precio sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que ministrases al Espíritu Santo y sustrajese el precio de la heredad? Valentina, 4. El entendimiento no se te quedaba aquí y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ahí estamos. ¿La Biblia tiene errores, hermanos? No. Yo aquí veo uno. ¿O no? ¿A quién dice que engaña en el versículo 3? ¿A quién dice que engaña en el versículo 4? ¿A quién engaña? ¿Al Espíritu Santo o a Dios? Es la misma, ¿verdad? Es la misma persona. Aquí el apóstol Pedro no se está equivocando, la Biblia no se está equivocando. Versículo 3 está hablando para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. Versículo 4, última parte, no has mentido a los hombres, sino a Dios, no habla al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nos está enseñando que el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu no es una porción de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Pedro enfatizó la deidad del Espíritu Santo y esta énfasis es especialmente importante a día de hoy. ¿Por qué? Porque
sabemos que nosotros como creyentes tenemos al Espíritu Santo dentro y muchas veces no le damos importancia a las cosas que estamos haciendo. Pero si nosotros pensáramos que tenemos dentro y que estamos haciendo cosas que no convienen y tenemos a Dios delante de Dios, igual nosotros nos pensaríamos las cosas antes de eso. Muchas veces hacemos cosas y podemos engañar a los hermanos, a la familia, al pastor, a quien sea, pero no podemos engañar al Espíritu Santo de Dios. Al Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, vemos aquí, en este texto que estamos viendo, cómo es llamado Dios. Pero no solo es llamado Dios, sino que además tiene los atributos de Dios, tiene las cualidades esenciales de Dios, las características que en su conjunto le identifican como Dios. Por ejemplo, ¿qué características tengo yo físicas? Alto, delgado, ¿verdad? Guapo. Ahí te he visto, has estado bien al quite. Para otros no, esto es cuestión de gustos, ¿vale? Pero si dijéramos las características de Dios, ¿cuáles serían las características de Dios? Omnipotente, omnisciente, sabio, o sea, omnisciente es lo mismo, ¿vale? Omnipotente, eterno, misericordioso, santo, no miente, santo, ¿verdad? Características propias. Cada uno de nosotros tenemos unas características únicas. No hay nadie como yo. Nadie, ni como Clara, ni como Carlos, ni como Pepe. Todos somos únicos, ¿vale? Todos somos únicos. Y aquí es igual. El Dios tiene unas características únicas, compartidas también. Vamos a ver, y posee los mismos atributos el Espíritu Santo. De hecho, empezamos por su nombre. ¿Cómo se llama? Espíritu Santo, ¿verdad? Su nombre enfatiza ese atributo. Su nombre enfatiza ese atributo, el atributo de santo. Mientras nosotros poseemos una santidad relativa, ¿verdad?, que es otorgada por la gracia divina, Dios es santo en un sentido absoluto. Vamos a ir a Isaías, me había quedado por ahí detrás, donde vean, voy con Carolina, y con esto vamos a terminar hoy. Vamos a Isaías, capítulo 6. Isaías, capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 al 3. En el año que vivió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué característica vemos aquí de Dios y del Espíritu Santo? Que es triplemente santo, ¿verdad? Triplemente santo. Esto lo que hace es enfatizar esa separación total de Dios frente a el pecado, ¿verdad? Esa separación total de Dios frente al pecado, además de esas 3 personas, ¿verdad?, de la Trinidad. Santo, 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 porque Dios es único en 3 personas. Como hemos dicho, esa santidad identifica inmediatamente al Espíritu Santo, a Dios, como algo totalmente opuesto al pecado. Es el enemigo de la deshonestidad, es el enemigo de la mentira, es el enemigo del engaño y todas aquellas cosas malvadas que produce el corazón humano. Y cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, éste comienza a notar esa influencia. Y terminamos con un texto, ha sido Benjamín el último, por allí atrás. Rodrigo, por favor, si me puedes buscar 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, para ver a qué somos llamados nosotros los creyentes. Vemos que el Espíritu es santo, ese nombre enfatiza esa cualidad de santidad como algo totalmente opuesto al pecado, y aquí el apóstol Pedro nos está llamando a algo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. 1, 15 y 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Por lo tanto, ¿a qué se nos llama aquí? A ser santos también, ¿verdad? En toda vuestra manera de vivir. El Espíritu Santo produce motivos santos, pensamientos santos,
palabras santas y acciones santas. Entonces, ahí lo tienes, gracias, Juan Carlos. Vemos aquí que es santo y nos debe producir a nosotros esos motivos santos, pensamientos santos, palabras santas y acciones santas. Primer atributo es santo. Próxima semana continuaremos, veremos más atributos del Espíritu Santo como persona divina y veremos también, avanzaremos más hablando de esa persona del Espíritu Santo. ¿Tenemos alguna pregunta o alguna aportación en los 2, 3, 4 minutos que nos quedan? ¿Algo que se haya quedado ahí en el tintero que yo no me haya explicado bien? ¿Hermano? No, quería era aportar algo que, Sí. que una de las cosas, como hay muchas religiones, muchas personas que no lo ven a él como una persona, y tú estuviste explicando muy bien de que él es, obviamente es una persona, él comunica, tiene todos estos atributos. También la Biblia, a mí me llamó mucho la atención cuando el Espíritu Santo, él da testimonio también, entonces eso es un atributo que también tiene una persona, él confirma de forma interna sobre cada creyente que verdaderamente somos hijos de Dios, de manera que tiene la capacidad de hablarnos, de comunicarse con cada creyente, y eso es algo que lo hace, pues tiene una persona, no tiene un espíritu, un humo así vagando, no lo tiene. Eso es. Más. Y es interesante, Isaac, que Dios nos comisionó una responsabilidad, pero no se podía hacer sin antes Correcto. ser el poder del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Entonces, si no tenemos el Espíritu Santo, por eso dice la Biblia que desde el momento en que creemos somos sellados, porque no hay forma de vivir la vida cristiana si el Espíritu Santo no está dentro de nosotros. Y por eso he empezado diciendo la lección o hablando de la importancia de la lección o de aprender la doctrina del Espíritu Santo, porque como bien ha dicho el hermano Jesús, como yo he dicho también al principio, es imposible vivir una vida cristiana en plenitud sin ese poder del Espíritu Santo. Por nuestras propias fuerzas es absolutamente imposible. Y por eso es tan importante conocerlo, conocer lo que dice la Biblia de la doctrina del Espíritu Santo y luego ponerlo en práctica en nuestra vida. Más cosas. ¿Nada más? Pues, hermano José Germán. Sí, y yo voy a repartir, voy a aprovechar que